Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues a lo tonto modorro hemos llegado a las 8:41 de la mañana, 7:41 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y toca empezar nuestra tertulia de lujo. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, estoy... pues hace un ratito venía evocando el árbol genealógico de aquellos que dijeron que iba a ser el invierno especialmente seco y cálido en el centro de la península. Decía la Los EMET, motoristas, sí. Estamos muy, de verdad, creo que vamos a batir el récord de pluviometría de marzo de los últimos 40 años, o algo por el estilo. Y luego llegará el verano y nos dirán que no hay agua, porque ¿qué hacemos con el agua en España, don Luis? Pues la tiramos al mar, en vez de somos así, aprovecharla. Estupendo, ¿no? Sí. Eso es, uno de los países... hemos dicho muchas veces, lo de que el cambio climático existe es como decir que el sol sale todos los días, ¿no? Y lo que tienes que hacer, en vez de decir, bueno, pues ahora nos enfadamos y no respiramos, te tienes que adaptar a las circunstancias del cambio, ¿no? Y España tendría que hacer bastantes cuestiones a ese respecto. ¿Qué hacen los espabilados aquí? Crear refugios climáticos. ¿Sabes qué es eso, no? Que le ponen una sombrilla a un sitio en Écija para que... Con o sin subvención, es decir... Exacto. No. Exacto. Bueno, le decía, en vez de esto, que estamos batiendo récords de lluvias después de que la EMET hubiera dicho que iba a ser un invierno particularmente cálido y seco. Sí. Bueno, estoy leyendo un mensaje de Meteo Huelva que dice: tenemos récord, marzo de 2025 se acaba de convertir en el mes de marzo más lluvioso del observatorio de AEMET Huelva Ronda Este, en una serie que empezó en el año 1985, o sea, el mes de marzo más lluvioso de los últimos 40 años. Menos mal que iba a ser seco. Pero fíjese, don Luis, porque claro, la gente está tan escamada con esta gentuza que dicen: ¿qué os jugáis a que dentro de 2 meses nos dicen que ha sido el invierno más seco? Te sacan una gráfica ahí con mucho, sí, mucha circunstancia. ¿Usted cree que ha habido mucha lluvia, Pues no, ha sido muy seco. Mentiroso. ¿A quién va a creer usted? ¿A usted? ¿O a sus pantalones? ¿A mí o a sus propios ojos mentirosos? Sí. Que decía Groucho Marx. Exacto. A sus propios ojos mentirosos. Don Antonio Omuloni, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues precisamente con este invierno tan seco, cuando caen 4 gotas en Madrid, madre mía, he tardado en llegar lo más grande. Invierno seco, sí. Veía ayer un vídeo de Canal Sur en el que contaban eso, cómo va a ser un invierno, un invierno malísimo, pero nos dirán cuando llegue la primavera, que claro, es que llueve tanto porque está tan mal el clima, está tan loco, que es que mira todo lo que ha llovido, pero va a ser peor luego. No, fundamentalmente llueve mucho por culpa de Trump. Eso también caerá. Hoy preguntamos una cosa a los oyentes: ¿cómo valoran los primeros 50 días del mandato de Trump? Muy positivamente, negativamente o muy negativamente. Pero lo llamativo es precisamente eso de los 50 días. ¿A que parece que Donald Trump lleva, pues no sé, 3 o 4 años en la Casa Blanca? Sí, efectivamente. Son solo 50 días. Está haciendo cosas, sí. Está cambiando muchas cosas. Washington la está cambiando arriba abajo. Es una ciudad... Está cayendo un 30% la vivienda en Washington, el valor de la vivienda, de la cantidad de gente que se está yendo de la ciudad porque está perdiendo su trabajo. Porque vivía de lobistas y de USAID vivían decenas de miles de personas en Washington, directa o indirectamente, y se han quedado sin trabajo de un día para otro. De funcionarios, gente más veterana, menos veterana, y están dejando la ciudad. Vamos, es el momento, si alguien quiere invertir en el inmobiliario, en el mercado inmobiliario en Washington, es el momento. Está vaciándose literalmente la ciudad de gente que vivía del trabajo de los demás, y se está quedando. Entonces, se está teniendo que buscar la vida por primera vez seguramente en décadas. Caramba, pues a lo mejor eso solucionaba también el problema de la vivienda en algunas zonas de España, ¿no? Sí, se me ocurre algunas, sí. Bueno, ¿qué les parece a ustedes estos primeros 50 días de mandato de Trump? Cuéntenme. Bueno, está haciendo una labor de agitación de aguas, ¿no? O de dar golpes en los distintos tableros, y está provocando
que se active mucha gente, ¿no? Y además está también haciendo pendulazos, ¿no? Y desplazando radicalmente la bola de un sitio a otro. Y eso está bien, pero luego hay que ir con cuidado en algunas cuestiones, ¿no? Yo a Elon Musk, por ejemplo, le diría, compi, deja Twitter un mes no más, porque te vas a hacer pupa al final. Además, Elon Musk, como Greta Thunberg y como gente que tiene trastornos de la personalidad, que me disculpen los psicólogos si no utilizo la terminología adecuada, la exposición salvaje, la exposición pública salvaje les hace daño. Les viene bien en un primer momento si necesitan soltarse y salir de sus propias jaulas mentales y tal, pero luego dices, oye, que hay que volver también, que hay que meterse de vez en cuando en la madriguera, ¿no? Entonces yo a este le recomendaría a veces un poquito de calma. Yo, sabe usted, estaba pensando en a quién me recuerda este comportamiento de Elon Musk. Y claro, ayer me di cuenta, claro, me recuerda a Óscar Puente. O sea, Bueno. en el sentido de que Óscar Puente, recordarán ustedes que ha pasado por una fase por una fase de logorrea brutal, donde estaba ahí en las redes todo el día provocando y todo el día tal. Elon Musk está haciendo para Donald Trump, pues más o menos lo que Óscar Puente hacía para Pedro Sánchez, que es actuar de elemento provocador, actuar de elemento para rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Don Luis, hay un vídeo de hace un montón de años, no sé si es el móvil de Piqué, que solo hace graba su pantalla. No os hacéis una idea de lo que era el móvil de Piqué. No paraba, era... O sea, un señor que no puede detenerse a ver sus... Entonces, no sé si sabéis las implicaciones de una saturación tan criminal de tu de tu exposición pública. Eso no lo aguanta nadie, estoy diciendo, nadie. O sea, no, ya incluso si no tienes trastornos de la personalidad o lo que sea, tampoco lo aguantas o te acabas convirtiendo en un trastornado. Dicho eso, otra cuestión que es importante, que es una de los puntales de este mandato de Trump, ¿no? Las órdenes ejecutivas. Está diciendo, bueno, vengo yo y voy a batir los récords de órdenes ejecutivas y vemos que está bien porque se ha hecho mucha cosa mal durante mucho tiempo. Pero ojo, porque el uso de las órdenes ejecutivas es muy peligroso, sí, muy peligroso. Y en Estados Unidos, bueno, claro, siempre te dicen, ¿no? Los padres fundadores no pensaron en esto. Padres fundadores, además, pensar en un país donde los poderes tuvieran muchísimo menos poder y donde nadie tuviera que remitirse a ellos para arreglar asuntos de su cotidianidad. ¿Qué sucede? Como ha habido tanta invasión de los poderes estatales, de la vida de las personas, de la vida en sociedad, de la vida económica, de la vida privada, pues claro, necesitas hacer una corrección. Pero, ojo, ya digo, porque las órdenes presidenciales están hechas para emitirse de manera excepcional, ¿no? Ha habido una invasión aún peor, que es la de las ideas europeas de que los ciudadanos somos siervos del poder y no el poder es siervo de nosotros. Sí. Que es la idea fundacional de los Estados Unidos, que se ha ido perdiendo a lo largo de los presidentes y sobre todo de la evolución, como dices tú, de los estados en la vida de las personas. Hay estados que son, con mucha diferencia, el principal agente económico en su territorio. O sea, no hay una empresa privada, ya sea por vía de la universidad estatal de turno, ya sea por vía de cualquier institución, que son, en Estados Unidos, aunque parezca mentira, con diferencia, lo público es más fuerte que lo privado en muchos estados. Vale. En otros no. Y eso es un poco lo que equilibra las cosas, pero cada vez es menos. Y además lo que es privado se ha encamado con lo público en los últimos años de una manera que nada tiene que ver con su negocio. O sea, cuando Jeep critica el combustible fósil o Burger King la carne, pues evidentemente no vive de vender hamburguesas o de vender coches. Eso, vía orden ejecutiva, lo está combatiéndolo Trump. Es verdad que tiene las dos cámaras, que tiene la Corte Suprema, que tiene la mayoría de los estados, que tiene un respaldo su partido, incluso diría él, que no ha tenido antes y que no ha tenido nunca. Pero aún así, claro, es una pendiente resbaladiza, que dirían allí.
y aunque no es el primero que lo hace, Biden nada más entrar y Obama aplicaron cientos de órdenes ejecutivas, Trump lo está haciendo de otra manera y va por el camino, aunque ahora está todo un poco más revuelto allí, va por el camino de deshacer esa estructura. Claro, va a costar y tiene enfrente a los demócratas y sobre todo a los republicanos que no pueden ni verle. Ahora, sí. Estaba consultando. Obama emitió en su mandato en sus 2 mandatos 276 órdenes ejecutivas. Bill Clinton en sus 2 mandatos 364. Joe Biden en su único mandato 160. Hasta el momento Trump lleva 126 en 50 días. 50 días. No, pero si es que además él dijo, voy a batir el récord de órdenes presidenciales. Creo que el récord en los primeros días lo tenía Obama y este dijo, se acabó. Y luego... de todas formas, eso en Estados Unidos pues bueno, tiene el contrapeso de los tribunales y ya estamos viendo cómo los tribunales federales pues en ocasiones le han dado la razón, en ocasiones le han paralizado cosas y luego le han dado la razón, en ocasiones le quitan la razón. Ha intervenido el Tribunal Supremo incluso ya en un caso quitándole la razón a Trump. Es decir, existen una serie de contrapesos que están funcionando, ¿no? Y hay asuntos que no se pueden tratar por vía de orden ejecutiva. Eso es muy saludable. Nacionales de guerra. Sí. Eso es muy saludable porque... Pero con eso también se lo quieren cargar los demócratas. ¿De qué partido? ¿No? Y vaya nombre. Los demócratas llevan mucho tiempo diciendo ¿cómo hacemos para subvertir el orden constitucional americano? En Estados Unidos mucha gente dice se encarga de enfatizar que no es una democracia, es una república. Y lo dice precisamente por la cuestión de la difuminación, de la diseminación del poder, para que nadie tenga demasiado, ¿no? Y la república está ahí precisamente para corregir el poder que puede tener una democracia de tipo asambleario o lo que sea, ¿no? ¿Qué sucede? Pues dicen los demócratas, no, esto no nos gusta, pero ni un pelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copar la Corte Suprema. ¿Y cómo se copa la Corte Suprema en Estados Unidos? Bueno, pues ampliando el número de miembros de la Corte para generar ahí mayorías decisivas durante mucho tiempo. Eso lo dicen los lunes. Los martes te dicen que van a hacer estado a Puerto Rico y si te pones, dividen Washington y hacen dos. Lo que quieren es generar estructuras que impidan que los republicanos vuelvan a gobernar. No sé si os suena esto de algo, y en algún país si habéis visto que la izquierda sea así de canalla. Lo que ocurre aquí es que aquí tienes a la, en teoría, derecha apoyando eso, tienes al Partido Popular, a la teórica oposición, apoyando que se amplíe. Aquí lo que han hecho con el Constitucional, que no es la Corte Suprema, pero es algo parecido, es tomarlo por la fuerza con el apoyo del PP. El Constitucional español es infinitamente peor, digo, el modo de designar. ¿Por qué? Pues porque no se tienen que morir los jueces. Eso es, Estados Unidos los cargos son vitalicios, y luego hay una cosa que es interesante, que de verdad los jueces de la Corte Suprema se creen su misión y además no le deben el cargo a una persona, no le deben el cargo a Trump, pasan por unos hearings, por unas audiencias que son muy duras, necesitan muchos apoyos y vienen de una carrera donde han tenido que negociar muchas cosas, etc. Son profesionales de hacer carrera. Y cuando llegan, ha habido decisiones de la Corte Suprema en tiempos de Reagan, por ejemplo, donde jueces supuestamente conservadores adoptaban decisiones trascendentales que corrían en contra de los intereses del Partido Republicano. Como son jueces vitalicios, no hay más. Y solo hay una solución. No hay, eso es. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué sucede? Ha habido jueces brillantes, jueces conservadores brillantísimos en Estados Unidos, y los hay. Y entonces intentan, esto tampoco va a sonar, la izquierda intenta asesinarlos civilmente. Campañas salvajes de demonización de las personas. No te quiero ni contar si son negros. La izquierda norteamericana, cuando un negro se mueve del redil que les han preparado, del papel que salga corriendo. Mirad por ahí
las cosas que le han hecho, por ejemplo, al juez Thomas, que es uno de los grandes nombres de la judicatura americana de los últimos 2 siglos. O mirad, este ya no era negro, pero al juez Kavanaugh. Ellos lo que buscan es, bueno, si no os puedo tirar por las buenas, os voy a tirar por las malas. Y hacen unas campañas de verdad que dices... Eso es interesantísimo, ¿eh? Que no te pillen. Quizá el juez Thomas sea el jurista más importante de Estados Unidos vivo. Sí, sí. Y quizá Thomas Sowell sea el economista de Estados Unidos vivo. Sí, sí. Más importante, los dos son negros negrísimos. Y los dos son apestados. Exacto. Como supremacistas blancos, he llegado a leer sobre ellos. Sí, sí. Por el establishment estadounidense. Sí. Hablando de los jueces del Supremo, en los últimos 40 años, el Partido Demócrata y el Partido Republicano no han nombrado a ni un solo doctor en Derecho como miembro del Tribunal Supremo. Tuvo que llegar Trump para nombrar en 2017 a Neil Gorsuch, que sí era doctor en Derecho. Es decir, en el Tribunal Supremo es verdad que tiene una independencia mayor, pero no está lejos de la contienda política, y a quien han venido nombrando los del Partido Demócrata ha sido a gente afín a ellos, sí. Y a quien ha venido nombrando los republicanos era a gente neutral o afín al Partido Demócrata. Ya te digo yo que en general lo que ha llegado a la Corte Suprema no es, o sea, de verdad, no te encuentras jueces garzones de la vida. Eso no. O sea, te encuentras gente al menos con una experiencia, laboral en el mundo de la justicia importante. Bueno, te encuentras, mira, fíjate, y de nuevo, las consecuencias no deseadas, o eso si piensas bien, de proteger a las minorías, etcétera. Mira, de hecho, ha habido problemas ahí de calidad de los aspirantes cuando empezaron a buscar categorías. A ver, necesitamos una mujer negra lesbiana, ahí ya la has liado. Porque ahí es donde empiezan a buscar donde no deben buscar. Y se han producido situaciones, la famosa pregunta esta de ¿qué es una mujer? Se lo dijeron en una audiencia a una candidata demócrata que dijo: no soy bióloga. Sí. Pero no te creas que lo dijo por chulería, sino, oye, por favor, dame un respiro, no me preguntéis qué es una mujer, que no me lo estudia. Era salvaje ver que les hacen hacer papelones a gente que no necesita hacer papelones. Hay gente brillante. El juez Gorsuch tiene unos libros, o el juez Scalia. Es que no. No, hay... ¿Cómo se llama la... Joder, ha habido una... ¿Cómo se llamaba la jueza conservadora? Barrett. Connie Barrett. Imagínate, además, estos son ejemplos también. ¿Cuántos hijos tiene? 28.500. Y ha conseguido ser juez de la Corte Suprema sin que además... Pero, por cierto, ha sido el voto que ha decantado la derrota que ha sufrido Trump en la Corte Suprema. Es decir, es una jueza conservadora, pero que no tiene problema en determinados casos alinearse con lo que ella cree que es justo. Sí. En general, el sistema en Estados Unidos de separación de poderes funciona bien, y por supuesto Trump no es ninguna amenaza para ese sistema, y se regula de acuerdo con lo que la justicia va diciendo. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de el aspecto quizá más llamativo de lo que ha sido, bueno, uno de los aspectos más llamativos de lo que ha sido la actividad de Trump en estos 50 días, que es el tema de Ucrania, porque ya llegó ayer Zelensky a Arabia Saudí para el tema de las negociaciones, la primera ronda de negociaciones Estados Unidos-Ucrania dentro del proceso de paz, y bueno, pues hoy comienza oficialmente ese proceso. Pausa publicitaria y lo comentamos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900 730 061.
Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, les decía que íbamos a hablar del tema de las negociaciones de paz que se inician hoy en Arabia Saudí, porque ese es uno de los temas estrella, digamos, de estos 50 primeros días del mandato de Trump. Pero bueno, hay otro tema estrella, que es todo el asunto de cómo Trump está metiendo mano a la ideología woke y cortando las vías de financiación. Y acaba de entrar don Carlos Beltramo en nuestra tertulia, así que vamos a tratar primero este segundo tema con don Carlos y luego ya pasaremos al asunto de Ucrania. Buenos días, don Carlos Beltramo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Bueno, don Carlos es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, coordina el área de Educación del Carácter y la Afectividad en el proyecto de Educación de la Afectividad y la Sexualidad Humana del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, imparte docencia en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y es director académico de ALAFA, Alianza Latinoamericana para la Familia. Vamos, tiene usted un currículum de lo más completito, don. Y además, bueno, en mis ratos libres colaboro con una institución de Estados Unidos que se llama Population Research Institute, que justamente se dedica a la investigación dentro y fuera de Estados Unidos de esto que acabas de mencionar, todos los abusos en nombre de la ideología woke que se han venido llevando a cabo en los últimos años, sobre todo con el predominio demócrata, ¿no? Bueno, don Carlos es coautor de los documentos Desenmascarando la Agenda 2030, Inmigración en España, Buenismo o Eficacia. Ayer hubo un evento donde estuvieron don Carlos, estuvo don Agustín Laje presentando estos documentos. El evento pues lo organizaba NEOS a las 7:30 de la tarde en el espacio de la Fundación Pablo VI. Una de las cosas que está haciendo Trump en estos 50 días es revolucionar el mundo cortando, pero de raíz, nada de reformitas tímidas. Directamente ha metido la podadora y está destruyendo todo lo que son las fuentes de financiación de la ideología woke en el mundo. Don Carlos, vamos por partes. Sí. Uno, la Agenda 2030 es la plasmación de esa ideología woke en Occidente y en todo el mundo. Una de las plasmaciones, digamos, ¿no? Tal vez la más saliente, la más importante, porque evidentemente la palabra agenda, nosotros ayer lo comentábamos y en el documento es una de las cosas que intentamos destacar, no es simplemente un plancito, un plan más de la ONU. Los que estudian esto, que hablan de comunicación política y demás, dicen que la agenda es la prioridad que le da una sociedad a determinados temas de acuerdo a la valencia que le da a cada uno de esos temas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ONU no nos está proponiendo una serie de
objetivos más o menos loables, que se acabe el hambre, que el agua alcance para todos, que la pobreza sea cero, sino reformatear nuestra cabeza. A partir de ahí, no solo es importante lo que dice el documento de la ONU sobre Agenda 2030, sino también lo que no dice. Incluso a veces es más importante esto. Por ejemplo, hace 3 menciones a la salud reproductiva, que todos ya sabemos que incluye aborto por angas o por mangas, pero no hace ninguna alusión a la familia como sujeto, vamos a decir, de derecho. No habla de la paternidad, no habla de la maternidad, no incluye las religiones como un actor dentro del proceso de un futuro mejor y cosas de este tipo. Con lo cual, el formateo que nos están proponiendo es evidentemente como muy sesgado ideológicamente, muy claro, ¿ok? Entonces, básicamente sí, es una de las plasmaciones de lo que ahora llamamos ideología woke. Hace poquito tiempo no se hablaba tanto de esto, pero es como que... Hace poquito tiempo se lo llamaba marxismo cultural. Efectivamente, y luego progresismo. Hay variantes, hay diferencias, pero vamos, es como la misma masa ideológica de pensamiento de crear un mundo, digamos, de espaldas a la trascendencia, de espaldas a los valores más o menos tradicionales, en absoluta reforma continua, lo que le da mucho poder básicamente a los estados. Ayer una de las cosas más interesantes en la charla es cuando la moralidad personal se convierte en relativismo, el Estado tiene que crecer elefantiásicamente para que no nos matemos unos a otros. O sea, pones una ley, pones un policía. Hay una frase que se atribuye a Napoleón, aunque yo no he podido encontrarla en ninguna parte, y no sé si es una atribución espuria, que es esa de: por cada cura que quito tengo que poner 10 policías. No la había escuchado, pero a ver, lo estamos viendo, más allá de la verdad, del origen de la frase o no, es lo que está sucediendo. Cada vez que las leyes se van haciendo más amplias para efectivamente, comillas, no nos matemos, convivamos de una manera mínimamente decente, necesitas alguien que imponga externamente estos reglamentos. Por eso, normalmente el socialismo y esta ideología woke van muy de la mano, porque además es a veces tan contra natura algunos de sus razonamientos, que si no se imponen con ingentes cantidades de dinero público, la gente no termina de entenderlo ni de asumirlo, porque efectivamente es algunas veces disparatado, ¿no? Para mí el problema fundamental de la Agenda 2030, bueno, hay dos. Un problema metodológico, y es que estamos hablando de la imposición de unas agendas con un determinado sesgo ideológico sin ningún tipo de validación democrática. Agendas que son desarrolladas por think tanks en distintas partes, el más conspicuo de los cuales es el Foro de Davos, agendas que son promovidas desde un organismo, pues en fin, que no es precisamente una representación de la voluntad democrática del pueblo como es la ONU, y todos estos planes se debaten en lugares como el Foro de Davos, se promulgan en la ONU, los toman organizaciones supranacionales como la Unión Europea y al final se nos imponen a los ciudadanos de a pie sin que nadie nos haya preguntado si queremos comer grillos o no queremos comer grillos, si queremos que se promueva el aborto o queremos que se dé ayuda a las mujeres embarazadas, si queremos que se promueva la inmigración masiva o queremos que exista una inmigración ordenada. Es decir, a mí lo que me preocupa de la Agenda 2030 es el carácter profundamente antidemocrático de su concepción e implementación e imposición. Y luego hay una segunda cosa, y es que al final, efectivamente, en la Agenda 2030, después de quitada toda la paja de queremos poner fin al hambre en el mundo, queremos que haya agua para todos, etcétera, lo que hay, en lo que se plasma en los documentos, es una fuerte pulsión antidemocrática, una fuerte pulsión anticapitalista y una justificación de todo lo que es trivializar los derechos humanos individuales para subsumirlo en supuestos derechos de colectivos. Sí. Con lo cual, pues estás eliminando los derechos humanos individuales en el momento en que tú dices que derechos de la mujer, no existen los derechos de la mujer, lo existen son los derechos de cada mujer en cuanto ser humano y tienen que ser los mismos que los de cada hombre en cuanto ser humano, ¿no? Así es. A eso tienes que agregarle un tremendísimo aparato de mercadotecnia entre el pin, los colorcitos, esa sensación de plataforma democrática que se genera como una especie de nueva inquisición, porque de alguna manera lo que te hacen pensar es los bien pensantes, las personas buenas,
¿cómo van a estar en contra de esto? Y entonces, claro, el paquete es tan potente, tan fuerte, empieza con 16 objetivos generales, que son, como yo les digo, son como los pedidos de las Misses Universos en estos concursos, porque son que haya la paz en el mundo, ¿vale? ¿Quién puede estar en contra de eso? A la gente le digo, si ustedes vieron solo los objetivos y estaban de acuerdo, en el 90% les digo que lo entiendo, porque está preparado para eso. El problema es la letra chica, nosotros llamamos a eso contrabando ideológico, digamos, ¿no? Te presento algo muy bonito para pasar la frontera, y una vez adentro de la frontera saco para golpes del auto y tal, la droga o lo contaminante, y entonces siempre hay que ver la letra pequeña. Pero a la gente... Está usted describiendo algo que he vivido en primera persona, es decir, yo en un debate televisivo con un conocido ex eurodiputado del Partido Popular me dijo eso, pero ¿cómo puedes estar en contra de la Agenda 2030? Es que estás en contra de que pues eso, acabemos con el hambre en el mundo. Dijo, eso es mercadotecnia pura y dura. Entonces reemplazamos la democracia por la mercadotecnia. Quien tenga más poder para eso, hacer roscos, colorines, pagar publicaciones súper grandes, poner personajes de cierta presencia pública que hablen de esto, entonces va a tener esa voluntad general, ¿no? Que decían en la Revolución Francesa, que es lo que piensa la gente. O sea, lo que piensa la gente, ya ni siquiera hablamos de encuestas, ¿no? Y te van creando la sensación de que efectivamente es necesario, y que si te opones, eres un apestado, eres un retrógrado, eres un ultra algo, un homófobo, lo que sea, un fobo algo, que te deja fuera de la tribu, y nadie que está fuera de la tribu, claramente, digamos, ¿no? Eso, además, pero además es peligrosísimo, porque llega un momento que además algún miserable lo hace aposta, que es voy a ponerlos contra la pared para tenerlos a todos atemorizados, y de repente viene alguien y dice basta. Y ese alguien puede ser alguien bueno o malo. Y si tú de objetivos nobles, si tú has prostituido objetivos nobles, puede venir uno que considere que esos objetivos nobles no lo son, sino que son una basura y que de verdad hay que matar gente o cosas de estas. Claro. Y como tú has desactivado las salvaguardas de la sociedad porque les has estado diciendo todo el día, has paparruchizado cosas importantes, a ese le has abierto el campo para que cuando venga haga mucho daño, ¿eh? Pero de todas formas, ahí está usted hablando de un futurible. Yo los que veo que hacen daño son otros. Yo los que veo que hacen daño son precisamente los que impulsan todo este tipo de cosas. Ejemplo, Greta Thunberg, un producto de marketing clarísimo. O sea, la misma casta que nos gobierna saca de repente en sus reuniones a Greta Thunberg y dice, escuchemos la voz de la juventud rebelde. Juventud rebelde, pero si la estás promocionando tú mismo. Y entonces, luego al final, cuando rascas un poquito, se ve que las paparruchas climáticas eran una simple estafa para promover otras cosas. ¿Qué cosas? Pues las que se dedica ahora a defender Greta Thunberg, que a ver si exterminamos a Israel de una vez del mapa y que fuera el sistema capitalista, etcétera, 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 ¿no? Don Luis, yo le quería preguntar, por cierto, a don Carlos, o hacer observaciones a don Carlos de un par de temas que han llamado poderosamente la atención en Estados Unidos, por ejemplo. Planet Parenthood, que es la gran... Sí. La gran industria del aborto, en Estados Unidos está en graves problemas porque le han retirado la financiación. Y, por ejemplo, no se ha reparado nunca, hay gente que dice, por ejemplo, dicen, oye, los negros deberían buscar mejores amigos porque con estos acaban en la aniquilación. Dicen, no ha habido mayores bajas en la población negra que las promovidas por gente que dice que velan por las familias negras que han desaparecido. La gran tragedia de las comunidades negras es que no hay familias. Lo dijo Barack Obama. Lo mejor que le puede pasar a un niño negro es que tenga un padre en su casa, porque no hay. De repente, mira, un negro con padres. Lo raro. ¡Qué raro! ¿Bien? Una. Dos, que no sé si usted tiene datos al respecto, que el otro día lo tratamos en voz y me llamó mucho la atención porque yo no había reflexionado en esto. Y es que la inmigración tiene efectos perniciosos sobre la natalidad de los nativos en los sitios, porque la inmigración, sobre todo la que está preocupándonos en Occidente, que es la de avalancha, eso es, la infracualificada y la que tiene que bregar con lo que sea para poder salir adelante. ¿Qué hace? Deprimir las cifras de natalidad, porque
hace que se presione mucho el mercado de trabajo y de la vivienda de las comunidades nativas que lo llevan regular para poder salir adelante y tienen que competir con gente que está dispuestísima a trabajar mucho más por mucho menos. Totalmente. Y que encima viene con niños ya, ¿no? Y yo no había leído nunca, me ha sorprendido. El otro día lo dimos en voz y me sorprendió. Sí, a ver, con respecto a lo primero, hay que decirle a la gente algo que usted ha mencionado, que Planned Parenthood nace, entre otras cosas, para ofrecerle aborto a la comunidad negra en Estados Unidos. O sea, ese fue su primer objetivo, más obedecido, digamos, fuera de los Estados Unidos con el informe Nixon de que ellos veían una amenaza supuestamente de la sobrepoblación, como nos reímos, comillas, porque es para llorar ahora el tema, de que se les ha ido completamente la mano y ya estamos en un invierno demográfico tremendamente rápido que nos está trayendo ya problemas concretos en muchas áreas, ¿no? Entonces, bueno, que efectivamente la comunidad afroamericana fue el primer objetivo de esta agenda absolutamente racista, que ahora se pone como defensora antirracista, o sea, porque el relato da para todo, digamos, ¿no? Y con respecto al tema de la inmigración, efectivamente, el problema no es la inmigración. Yo soy argentino, llevo casi 20 años en España, tengo hijos españoles, mi mamá era peruana, o sea, quiero decir, el movimiento siempre ha sido normal, pero... Es usted la hispanidad. Sí, gracias a Dios, estoy muy contento por eso. Con lo cual, evidentemente, por ejemplo, en el informe que tenemos en NEOS, no hablamos de que no hay que tener inmigración, es un fenómeno natural de toda la vida. Lo que pasa es que esta avalancha indiscriminada que genera caos en las comunidades a las que arriba, parece que a veces un caos querido por aquellos que lo están propiciando, porque no se puede pensar que esto está sucediendo solo de casualidad cuando es tan masiva y tan generalizada. El otro día Vance decía, no quiero que Estados Unidos tenga una reglamentación de la inmigración peor que la del resto del mundo. Yo le digo, Vance, en Europa estamos igual, o sea, tenemos una legislación con este tema, o una praxis más que incluso legislación, del mismo nivel que te está proponiendo los demócratas de allá, con lo cual acá hay algo más, es decir, no hay que ser conspiranoicos, pero cuando empiezas a repetir o ver que en Argentina tienen problemas con los inmigrantes peruanos, que son mi otra patria, digamos, o paraguayos y demás, los norteamericanos con los mexicanos, centroamericanos y demás, nosotros con los... dice, tío, o sea, algo está pasando generalizado, entonces, no es oposición a la inmigración, sino que yo soy inmigrante. Cuando yo salgo de un país que tiene un problema y vengo a uno que no lo tiene, lo mínimo que espero que ese país al que arribo siga sin tenerlo. De lo contrario, estaré en la misma situación anterior de donde salí y tendré que buscar otro camarote en el Titanic. No sé cómo decirlo. O peor, don Carlos, si usted viene huyendo de una mafia que le está haciendo la vida imposible en su país y de repente ve que esa mafia se traslada a su país refugio, dice usted, ¿y ahora qué hago? Y lo peor, los locales no distinguen y dice, ¿usted de dónde viene? De Argentina. Sí. Y hay una mafia argentina estaría. Bueno, todos los argentinos son mafiosos. Y como ellos mismos dicen que lo resuelvan en su comunidad, y usted dice, ¿cómo que lo resuelva yo con los mafiosos? Que no, que me venga usted a defender de ellos. Ahí yo tengo una experiencia discrepante. Cuando uno utiliza los canales legales adecuados y realmente viene a aportar, que sería uno de los elementos más importantes de la inmigración, la actitud que yo siempre he tenido, he emigrado en 3 países en mi vida, más que mi madre era migrante, siempre ha sido de acogida, de integración y demás, pero hay como un toma y daca. O sea, yo te abro las puertas, pero tú pon tus manos, vamos a decir así, en función de este bien común y realmente aporta. Entonces las comunidades se vuelven receptivas cuando efectivamente hay ese orden. Este desorden actual de la inmigración está generando una no receptividad y una dificultad para la integración de aquellos que venimos de afuera para sentirnos parte de esta comunidad. Y eso es muy grave porque nosotros mismos decimos, yo cuando llegué era mucho más fácil integrarse siempre y cuando vinieras con esas manos para trabajar con la gente. Ahora todo es mucho más complicado, todo es mucho más embarrado, con lo cual hay algo ahí inhumano en el tema. Porque, sobre todo, es que, lo habéis dicho, ¿no? Es antinatural, es una reversión del orden natural. La Agenda 2030 plasma esa reversión que viene desde hace mucho escrita por la Escuela de Frankfurt, que se muda a Nueva York, a Columbia, y desde ahí se esparce todo, ¿no? Y base de eso es la sexualización, la hipersexualización de la sociedad. Está escrito por ellos, no es visto a posteriori, está escrito desde antes, y con esa hipersexualización, dicho en un término un poco así, se quita el amor en la toma de decisiones de la gente y lo único que queda es la ley.
y que hay que legislarlo todo y hay que convertir la relación entre los ciudadanos y la relación de los ciudadanos con el Estado en violenta. No queda otra solución para que la gente cumpla normas. No hay virtud, solo hay obediencia. Y esa expansión del Estado necesaria es en lo que estamos. La Agenda 2030 no es más que el sometimiento, la sumisión de la gente corriente en manos de una casta de políticos, de periodistas y de empresarios que viven del trabajo de los demás. De hecho, en esa línea, una reflexión que tenemos en el Instituto de Trabajo es el tema de que cómo en los documentos de la ONU te dicen de que hay que hacer una educación sexual centrada en los derechos. Entonces, tenemos ahí dos problemas. Primero, la definición de derechos hoy en día, lo comentaban hace un rato y podemos hablar hasta el infinito del asunto, se ha convertido en que arbitrariamente cualquier deseo o capricho se convierte en derecho. ¿Okay? Bueno, ahí hablamos en algún documento sobre eso, pero hay algo incluso más de base. El amor es dar y recibir. Cuando tú centras la educación sexual en los derechos, solo te centras en el recibir. Cortas la dinámica íntima de la sexualidad en una de sus partes. O sea, de por sí, por definición, centrar la educación sexual en los derechos, que en parte no está mal, porque efectivamente todo el mundo tiene derecho a ser respetado, etcétera, etcétera. Pero, tío, esto debe tener una correspondencia de la otra parte, porque finalmente, para que yo pueda ejercer mi derecho de ser amado, tiene que haber alguien que tenga la obligación, comillas, 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 de amarme, pero una obligación desde el amor. Entonces, recortan todo, y los chicos están aprendiendo eso. Me encanta. Antes ha dicho don Mario que es usted un reflejo de la hispanidad. Y, efectivamente, me ha encantado esa combinación de su acento con esa expresión de tío. Pero tío. Sí, sí. Típica madrileña. Mis hijos se van a reír mucho de mí cuando escuchen esto. Es alucinante porque de repente nos encontramos con que hay un discurso como muy libertario cuando se trata de generar brechas en sociedades cristianas o poscristianas, o sobre todo quieren hacer sentir la derrota al cristianismo. Entonces, oye, que quiero poner máquinas de condones en colegios religiosos. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, que es que hay un derecho y tú... Bueno, vale. Y de repente esos mismos te hacen una manifestación en favor del hijab delante de un colegio y dices, espera un momento. O sea, no me lo hagas. Ve con todo y dices, y mañana me voy a la escuela coránica y les digo exactamente lo mismo. Sí. Entonces ahí te voy a decir, pues mira chico, creo que se te está yendo la pera y que además te has despistado en un montón de cosas, pero por lo menos tu serías coherente, ¿no? Tiene coherencia y vienes a decir que efectivamente a la gente hay que liberarla de una moralidad cosida a una religión. Totalmente. Pero, macho, es que sois los mismos. Y de repente dices... no, pero si hay no hagáis esto. Si hay coherencia. Sí, hay coherencia. Bueno, sí, claro, hay una coherencia. Porque la voluntad es destruir las sociedades prósperas que vienen de una tradición cristiana en la que hay una jerarquía basada en la virtud, en el mérito, en el trabajo, que tiene consecuencias positivas para la creación de familias y de sociedades prósperas, que no se da en otras civilizaciones. Y no olvidemos el aspecto fundamental de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es hija de la tradición judeocristiana. No hay en la civilización china, no hay en la civilización islámica nada similar a esa declaración de los derechos humanos, por una sencilla razón, porque la civilización cristiana es la única que sostiene que el hombre está hecho a imagen de Dios. Al estar hecho a imagen de Dios, tiene una dignidad innata que no puede ser violentada ni por otros hombres, ni por los mandatarios, ni por nadie. Ese concepto de dignidad del hombre como hecho a imagen de Dios no existe en otras culturas. ¿Sabéis qué pasa además? Que nos estamos desarmando, porque esto implica un desarme y decir... Como que interiorizar que los conflictos se resuelven todos hablando, etcétera. Yo me acuerdo un día... Joder, es que no se me va a olvidar. Un niño muy pequeño, que le estaba diciendo a su madre de todo. Y la madre decía, Manolito,
¿tú crees que se tiene que...? Y yo me estaba conteniendo a mí mismo para no hacer de Manolito un Manolito. Y entonces lo que te encuentras es que, por desgracia, o sea, tú de nuevo ves ese marco y dices, pues sí, venga, vamos a ir todos juntos. Y que es un sueño, una aspiración humana siempre de que seamos todos hermanos y que nos llevemos bien con los lobos y con las gallinas, etcétera. Bien, ¿qué sucede? Que te desactivas con tipos que no están en eso. Pongo un ejemplo, que parece que me desvío, pero no, y lo he contado alguna vez. Bruce Bauer, que es un intelectual recomendabilísimo norteamericano, era un liberal, homosexual... liberal en el sentido americano, progre. Además, con esa sofisticación de los intelectuales liberals progres de la costa este y tal, y gana George Bush hijo y dice, yo me voy de Estados Unidos porque se va a convertir en Jesus Land y yo no quiero vivir aquí, me voy al paraíso socialdemócrata europeo con mi marido y tal. Y se asientan en Ámsterdam y van un día de la mano por Ámsterdam, por el paraíso liberado, y le pegan una paliza al marido unos musulmanes. ¿Qué quiero decir? Tú te has desarmado porque tú has dicho, ya he vencido. Aquí le he dicho a la iglesia que me respete, que puedo ir de la mano con mi... Todo está ya, nadie me pone en cara, me echa en cara nada, porque esto está todo racionalizado y han dicho, pues es verdad, tienes derecho a hacer lo que quieras, y de repente viene uno y te pega un puñetazo en la cara, que es lo que dice Mike Tyson, todo el mundo tiene un argumento hasta que te pegan un puñetazo en la cara. Sí. ¿Y ahí qué haces? Y ahora tenemos a lobos entre nosotros que están diciendo, uy, la que voy a liar no en cuanto sea mayoritario, en cuanto tenga una masa crítica de gente que pueda ordenar todo el rebaño. Eso sabe usted dónde se plasma muy bien. Por ejemplo, en el debate sobre el hijab. A mí mi intelecto me dice, oiga, cada uno que vista como le dé la gana, ¿no? Y si una mujer en España pues quiere ponerse el hijab porque se lo manda su religión o porque ella quiere presumir de su religión o porque es una costumbre de su familia, oiga, pues que lo haga voluntariamente. Claro, eso es lo que me dice mi intelecto. Y yo siempre he defendido la libertad de llevar el hijab. Pero claro, eso en cierta ocasión alguien me hizo ver un argumento que pervierte esa visión intelectual y aséptica, que es, eso está muy bien, la libertad de la mujer para llevar el hijab. ¿Qué pasa en el momento en que en tu barrio, no en tu país, en tu barrio tú tienes a un 20% de mujeres llevándolo y tienes a 2 docenas de musulmanes un poco exaltados? Y entonces sales a la calle sin tu hijab y te llaman puta. Y entonces dices, ¿esa mujer tiene libertad para ponérselo? ¿Sí? ¿En serio? Pues no, se lo termina poniendo porque la presión social empieza, una vez pasada una cierta masa crítica, a empujar en favor de ese tipo de cosas. Entonces, el debate intelectual, el mirar las cosas desde fuera, pues a veces adolece de una falta de pragmatismo y de considerar cómo es la vida real de la gente en los lugares donde los fanáticos empiezan a dominar, ¿no? Claro, el tema es que no hay debate. El tema es precisamente yo tengo más o menos la misma inquietud y he estado reflexionando y digo, esto está abierto, pero te lo ponen como cerrado. Hay que respetarlo, ¿por qué? Porque sacar las cruces de las aulas o de los lugares públicos y demás, ya también es como un dogma de no me agredas y tal, cuando no tiene ninguna intención de esa y tampoco ha habido un debate, con lo cual evidentemente es una lógica de amigo-enemigo. Y estos, de momento, son mis amigos, aunque no me dé cuenta que efectivamente esté metiendo el lobo en casa. Y estos otros, o sea, nosotros los cristianos, con todas sus pretensiones o con sus aportes, son el enemigo. Y como diría el general Perón, mi paisano, para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Claro. Y entonces con esa lógica, lamentablemente, estamos básicamente en la picota y somos el enemigo a vencer cuando ellos no se dan cuenta que en el fondo están erosionando las bases culturales y morales de esta civilización. Es la idea de hacer un documento como el que hemos hecho es básicamente decir, gracias a Trump, gracias a Milei, gracias a todos estos, se está rompiendo el cerco. Es hora de proponer cosas nuevas. ¿Dónde puede encontrar la gente estos documentos? Se puede meter en Neos, no tengo ahora la página. Creo que es Fundación Neos. Fundación Neos. RG, ¿no? Y si no pone en Amazon, Carlos Beltramo,
ahí tengo unas publicaciones y sale porque está gratuitamente para bajarlo en PDF, pero como nosotros los boomers leemos en papel, lo hemos puesto en Amazon por un precio muy muy pequeño, el más pequeño que nos permite Amazon, y uno se lo puede encargar y te lo traen a casa en 3 días el informe sobre la Agenda 2030. Pues si se lo quieren ustedes descargar gratuitamente, entren en neosfundación.es y ahí pues encuentran ustedes la referencia a estos informes, y si no, pues eso, en Amazon, Carlos Beltrán Mo, con M. Eso es, que la gente entonces, se pone pues, con si lo M, quieren sí. en papel, pues como nos gusta a los boomers, pues nada, lo hacen. Sí. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por la excelente labor que realizan ustedes a través de la Fundación NEOS y en el resto de sus actividades. Y hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar del inicio de las conversaciones de paz en Ucrania, que empiezan hoy. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com. Escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez. Don Luis. Que tenemos lotería para el Día del Padre. Tenemos lotería para el Día del Padre, don Luis. Ya saben que tuvimos lotería de Navidad, que tocó. Que don Luis no me dejó decir el número porque iba a tocar. Por eso tocó, porque no... Hay que decirlo. Yo creo que tuvo mucho que ver. Seguramente don Mario esté muy a favor de no decir el número. Ya sabemos que es un gran detractor de esta medida de don Luis, pero bueno, a veces hay que acatar lo que dice el jefe, lo que dice el Donald Trump, pero de Radio Libertad. Entonces, en este caso tampoco lo vamos a decir, pero sí vamos a decir, no vamos a decir el número, lo estarán viendo la gente que esté viéndolo en televisión cuál es, si no, pues si están ustedes escuchándolo en radio y quieren saber cuál es, pues ya saben, tienen que entrar a loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV para ver el número y de paso, oye, pues pueden comprarlo, don Luis, porque ya sabemos que trae suerte Radio Libertad, que mañana en Libertad trae suerte, entonces pues allí tendrán el número para comprarlo. Si no quieren comprarlo online, hay otra manera, se pueden acercar a nuestra sede, calle Modesto La Fuente 42, preguntar por Olga Berganza y se lo venderemos encantados, porque ya sabe don Luis que esto es una máxima que empezó en Navidad y que seguirá por los próximos años en el Toro TV, en Radio Libertad, Mañanas en Libertad. Aquí, la lotería
toca. Ya lo sabe, don Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Y vamos con el tema de las conversaciones de paz en Ucrania, porque hoy comienzan, bueno, en realidad comenzaron ayer, porque ya estuvo Zelensky reunido con el príncipe saudí y hablando, por supuesto, de las conversaciones de paz, cómo lo ve Ucrania, qué condiciones, el alto el fuego previo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que va a pasar hoy, es decir, esas conversaciones en Arabia Saudí entre Ucrania y Estados Unidos, podía haber empezado hace más de 2 semanas, pero pues ahí la Unión Europea intervino para azuzar a Zelensky contra Trump, para que al final pues lleguemos al mismo sitio, es decir, a lo que tenía que haberse producido hace 2 semanas, pero ahora ya en una situación bastante más, perdónenme la expresión, encabronadita. Hasta tal punto que si analizan ustedes los mensajes que está poniendo Zelensky en redes, desde el follón en el despacho Oval, ha desaparecido cualquier mención a la posible participación de la Unión Europea en las conversaciones de paz, porque Zelensky ha entendido correctamente que por ese camino iba mal. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo está yendo esto? ¿Podemos asistir a un acuerdo de paz rápido? ¿Tendremos altibajos? ¿Tendremos follones? ¿Tendremos discusiones? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, seguramente ahora, por muy duro que suene, el principal obstáculo para que haya paz en Ucrania es la Unión Europea. Son varios países europeos que están empeñados en querer, incluido el Reino Unido, en querer mostrar que tienen un peso en el mundo que no tienen, que han perdido. Esto es una cuestión... Uno de sus argumentos es que Rusia va a seguir avanzando. Está bien, es un imperio y se comporta como tal, y es normal que los imperios se quieran expandir hasta que se encuentren con otro. Y la Unión Europea ahora mismo no ejerce como un imperio ni militar ni político, ni siquiera ya económico. O sea, el porcentaje del peso que tiene en el comercio mundial es cada día menor y va a seguir por ese camino porque está preocupada en otras cosas. Bruselas está en otras cosas. Ahora van a jugar al rearme, van a endeudarnos todavía más, casi 1 billón de euros para un rearme, a ver con qué fin. Pero en la guerra de Ucrania la voz que tiene Europa es mínima. De hecho, Zelensky ya no lo menciona, como usted ha dicho, don Luis, y no va a pintar nada, no parece que vaya a pintar nada en este acuerdo. Yo espero que por su afán de querer pintar o de hacer como que pinta, no entorpezca unas negociaciones que están medianamente, no sé si avanzadas, pero sí encarriladas, en las que, bueno, Ucrania y Rusia a través de Estados Unidos tendrán que llegar a un acuerdo, porque la alternativa, el alargar la guerra, solo sería posible con una intervención militar sobre el terreno de hombres de países europeos. Bueno, porque Estados Unidos ya ha dicho que eso no lo va a hacer. La única opción que quedaría es que enviar tropas, porque Ucrania tampoco tiene ya gente, están reclutando por la fuerza a los pocos jóvenes que quedan en el país, que no han ido al frente, quedan muchos fuera y han muerto miles que no van a poder, obviamente, ni manejar las armas que se les manden ni los vehículos que se les envíen desde Europa o desde donde sea. Entonces, es la única alternativa que queda, una paz, y que Europa no entorpezca, que ya tendrá que decidir, ya tendremos que decidir en algún momento. Toca hacer un debate de que queremos ser de mayores, si queremos ser un imperio militar, si queremos tener presencia política y militar como conjunto europeo o como suma de naciones, o simplemente, en un mundo que ya no va por ahí, ser un centro comercial cuando cada vez lo somos menos. Ya veremos, es que ya sabéis, o sea, y además tengo razón. Pero hable el micrófono. Tengo razón. ¿En qué? En que no se puede, cuando los periodistas nos metemos a vaticinar. Mira, chico, habla del presente y de lo que ha pasado, que eso se puede chaquear y rastrear, y después hablamos. O sea, no sé qué va a pasar. No lo sé. Pero va a ser eterna la guerra. Claro. Bueno, en Europa tenemos memoria de guerras eternas, ¿no? 30 años, 100 años, todos los que quieras. Y además fueron las que configuraron Europa. Pero no quiero entrar ahí. Digo que fijaos, el mundo de las relaciones internacionales, sobre todo cuando están belicizadas, es impredecible a más no poder. Mira Siria. ¿Quién te iba a decir hace 2 semanas? Todo el mundo.
que iba... Ah, bueno, ahora sí, ¿no? Pero esto sí. No, esto y de la manera en que se ha producido, es más, no sabemos ni siquiera bien qué está pasando y cómo de repente en un foco hay un levantamiento, no se sabe. Entonces, por ejemplo, Trump es una persona también que se pone muy nervioso con este tipo de cuestiones, es decir, no, oye, lo quiero resolver ya. Pues hay cosas que no va a poder resolver ya. Le está pasando con los rehenes de Hamás, que veremos a ver en qué se sustancia todo. Esa negociación también estaba muy encauzada y no termina de cerrar. Israel el otro día cortó la luz en Gaza. Cuando corta la luz en Gaza es porque vas a hacer algo, que tiene toda la pinta de que no estaba incluido en un acuerdo de paz. Siria. Mirad cómo se está poniendo Siria y ahí... Siria sigue siendo un territorio de máximo interés donde Rusia... ¿Sabe usted para qué sirve cortar la luz? Para detectar mediante cámaras oportunas donde hay generadores eléctricos a base de quema de combustible. Llevan 2 años. 2 años. El problema, el drama de Hamás es que han demostrado y siguen demostrando que tienen una capacidad de resistencia alucinante. Has devastado el territorio, les has matado a todos los líderes y los tíos siguen ahí. Y encima te están negociando están mintiendo. Entregas de rehenes y en algunas de ellas incluso hacen desfiles. Imagínate la capacidad que tienen aún de generar este tipo de cuestiones. Y luego tiene toda la pinta además de que Gaza, lo de abajo, tiene que ser alucinante. O sea, el submundo de Gaza... el subsuelo. Pues claro, sí. El submundo, porque eso ya es una cuestión de hablar de submundos, ¿no? No sé qué sucederá en Arabia Saudí. Y lo que sí que es cierto es que de nuevo ahí Trump ha pegado un golpe, ha agitado el avispero y se ha visto... se han visto ciertas cosas no del todo agradables. Luego Europa tiene el gran problema de que no sabe qué hacer consigo misma. Incluso... ¿Sabe usted por qué eso es un problema? Porque Trump sí sabe qué quiere hacer con Europa. Trump en estos momentos está orillando, ninguneando, despreciando, marginando, ignorando deliberadamente a Ursula von der Leyen y a la Comisión Europea. Han quedado expulsados de todo lo que es el mapa geopolítico mundial. O Europa nombra a otra Comisión Europea, es decir, pone al frente de Europa a alguien que no sea un perfecto imbécil, o Europa no va a pintar absolutamente nada. A ver, el cordero aquí yo creo que es saber si Donald Trump cree de verdad en el vínculo transatlántico, si cree que la relación de Estados Unidos con Europa es estratégica, no con un país, sino con Europa. Si se parece en algo a la relación que tiene Estados Unidos con Israel. O la de Trump, del valor que da Estados Unidos, Trump, no Vance, Trump a Israel, etcétera. Entonces, ahí es la clave. Saber qué quiere Estados Unidos, o qué quiere Trump de Estados Unidos. Y fijaos, a mí hay una cosa que me generaba altas expectativas y es... Ha ganado Milei en Argentina, ha ganado Trump en Europa, en Estados Unidos. En Europa no hubiese ganado. En Europa, fijaos, builders y tal, que resultados extraordinarios. Y dices, aquí hay una ola que si se aprovecha puede transformar positivamente Europa. Y Europa ha reaccionado a este estado de cosas de una manera muy negativa para la propia Europa. Los líderes europeos. Los líderes europeos, sí, eso es lo que... Claro, el problema es lo que... Yo no sé si no ha querido hacer un guiño deliberadamente, pero el drama es que los europeos se enroquen en ese tipo de posiciones y además la Unión Europea tiene mucha capacidad para sortear cualquier control democrático y seguir aferrándose a posiciones que nos pueden hacer muchísimo daño. Claro. Eso es otro... Don Antonio. Es que esa es la cuestión, que los europeos no queremos alargar una guerra que parece que los líderes europeos, buena parte de ellos sí quieren alargar. En Reino Unido, Alemania, Francia están en alargar una guerra o en al menos querer intervenir de alguna manera cambiar el escenario para que puedan hacerse la foto en una paz en la que no están pintando nada y en un
un panorama internacional que no pinta nada. Yo no creo que Trump, ni muchísimo menos, haya quiera renunciar a la relación transatlántica de Estados Unidos con Europa. Lo único es que el interlocutor que se encuentra Trump es mucho menos legítimo que él. A Trump sí le han votado los estadounidenses, si hay instituciones elegidas por los ciudadanos. Aquí a von der Leyen no la ha votado nadie, y a muchos de los presidentes nacionales que que no han ganado las elecciones, además, o tienen un apoyo, unas coaliciones muy complicadas, porque hay una opción patriótica que va subiendo en todos los países y que está siendo ignorada por ahora hasta que sea mayoritaria y tenga otra voz. Esos líderes tampoco están autorizados para hablar en nombre de los europeos. Y claro, Trump no tiene esa contraparte. Trump no ha dicho que quiere acabar con la OTAN, lo único que ha pedido es que sus socios paguen esa defensa. Llevamos medio siglo con nuestra defensa como europeos, y ahora que hay una guerra cerca lo estamos pagando porque no tenemos posición en el mundo. Nuestra defensa subcontratada a Estados Unidos. Es verdad que al principio Estados Unidos estaba encantada de subcontratar esa defensa y de que Alemania, por ejemplo, no tuviese ejército. Sí, pero sí, a mí eso me ha gustaría, cambiado. José Antonio, por ejemplo, mira, hay gente que no es sospechosa de ser antieuropea, que de hecho para algunas cosas son la mejor Europa, que es la antigua Europa comunista. Antigua Europa comunista, a la que hemos tratado con tanta condescendencia durante tanto tiempo, como saben mucho lo que es la libertad y lo que es que te gobiernen desde un poder imperial, lejos, sí, necesitan seguridades de que no le va a volver a pasar eso. Y Trump tiene muchísimas herramientas en su mano para decir a los que de verdad están tiritando ahora con toda la razón del mundo: chicos, no os preocupéis, que no vamos a dejar que vuelva a caer un telón por ahí. Ese es el problema que veo, que yo creo que él es perfectamente capaz de distinguir la morralla que hay en Bruselas de la gente que tiene ansiedad real con que este nuevo orden convierta Europa en un pelele. Claro. Y, o sea, lo vuelvo a decir, el momento en que Trump cortocircuita en la famosa rueda de prensa de la Casa Blanca es cuando el periodista polaco, que pregunta 4 o 5 veces, le dice: oiga, que es que en Polonia de verdad estamos acojonados, que vienen otra vez los rusos. Y a él no le entra, él está como diciendo: pero si os estoy ofreciendo un acuerdo. Él va a unas claves de negociación y económicas que él considera muy claras para garantizar la seguridad de Europa. Ni siquiera entra, le dice: pero chicos, con americanos ahí perforando, ¿tú te crees que va a venir este tío con los hombres de verde a...? Él va a un marco que los europeos de esa zona no lo acaban de ver. Me permite que le llame la atención sobre el error en su razonamiento. Usted dice: es que los polacos están acojonados porque un periodista polaco le preguntó en la Casa Blanca a Trump, o porque el gobierno polaco se ha enzarzado en una discusión con Elon Musk a través de Twitter. No, vamos a ver. Si un periodista de El País español pregunta en una rueda de prensa de la Casa Blanca, o si Pedro Sánchez se enzarza con Elon Musk en una discusión a través de Twitter, eso no quiere decir ni que los españoles estén acojonados, claro que no, ni que España esté en contra de nada. Entonces, no confundamos los polacos con los medios polacos. Mira, os comento una cuestión, pero no creo que haya pueblo más proamericano, quitando al polaco, en esa zona de Europa, que el ucraniano. En ese país necesitan, como el agua, saber que sentimentalmente, y esto no es sentimentalizar la política, aunque parezca paradójico, Estados Unidos está en la misma longitud de onda que ellos. Es más, cuando tú vas y oyes: no, el Maidán, la financiación, solo... Oye, que no me contéis películas. Que había media Ucrania pasando un frío de escándalo a 10 bajo cero el día que mejor en una puta plaza porque les estaban robando el país. Si tú, en Estados Unidos, no eres capaz de mandar el mensaje de: chicos, que sé lo que me hago y que tengo que negociar con unas élites que son una banda de mangantes y corruptas y todo lo que tú quieras, sin dejaros tirados, va a haber un problema, porque eso es un problema de percepciones de... Repito, si se está en la misma liga, si se está en el mismo barco, etcétera. Pero de nuevo, y digo que no, la pregunta, o sea, que la clave no es que el periodista dijera eso, sino que ese feeling está muy extendido en buena parte de los países que han padecido el yugo soviético. Pero fíjate el feeling que hay extendido, Mario, que
en Polonia, Morawiecki perdió las elecciones en buena parte por su beligerancia al mismo tiempo contra Rusia y contra la Unión Europea, al mismo tiempo. Y llegó Donald Tusk, que es el gran enemigo de los polacos ahora mismo, un tío que encierra a jueces, que va a su casa y los registra, que está subvirtiendo la democracia en Polonia. Donald Tusk. No es Donald Trump, es el polaco. Mira Rumanía. Tusk, sí. O Tusk. En Rumanía lo que está pasando, que al favorito, al candidato que quieren los rumanos, le han prohibido participar en política el resto de su vida desde Bruselas, no desde Washington, desde Bruselas. El enemigo está aquí, está dentro, no está en Washington. Es nuestra responsabilidad, como cada nación y como europeos, si hace falta, cuidarnos de nosotros mismos. No estar siempre dependiendo de nuestro primo de Zumosol, que mira por sus intereses, como es lógico. Que tiene ha tenido una labor ancestral de defensa de Europa, vale, está bien, pero también nos toca defendernos a nosotros. Y lo que está ocurriendo en Europa del Este va muy por ahí. Víctor Orbán tiene claro que alargar una guerra es negativo para los intereses de esos países. No tiene tan claro Francia, que está más lejos, o otros países que están a miles de kilómetros. Los que están cerca no quieren guerra. Rumanía iba a votar, o votó a Georgiescu, que no quiere más guerra. Los rumanos no quieren más guerra. ¿Os acordáis de cuál era el candidato contrario a la guerra en Ucrania? Porque como os lo diga... Bueno, pues ya no. ¿Os acordáis o no os acordáis? Zelensky. Macho. Bueno, sí. Es que ellos ven esto. Por eso yo entiendo cuando se pone pesado y dice que me garantice, tío. Oye, macho, que yo vine aquí negociando con ese señor que me había invadido ya el país, que me había invadido en 2014 el país. Y cayó todo el mundo. Sí, por eso digo, pero que lo que yo estoy comentando es que Trump tiene capacidad de generar confianza en la ciudadanía si quiere. Y ha habido momentos en esa negociación que allí no se ha detectado y de repente dicen, chicos, que nos quedamos solos. Y Europa, por eso de nuevo insisto, el drama de Europa es que está en manos de otros. Ha subcontratado tanto su defensa que de repente dice, si mi primo el de Zumosol de repente dice que ya no es mi primo, a ver qué hago yo, porque tengo a Marruecos, tengo a Argelia, tengo media Siria dentro de mi territorio, tengo a China y tengo a Rusia, y yo no soy capaz, porque me he desarmado, de generar una política de defensa propia. Pero ¿sabe? El desarme importante y perjudicial que ha hecho Europa no es el de armas, ese es el de menos. El desarme es el desarme moral. Totalmente. Entonces, pues Europa, hasta que no se encuentre a sí misma, no podrá intentar pintar nada en ninguna parte, porque alguien que no se respeta ni a sí mismo, como muy bien dijo Vance en la conferencia de Múnich, es imposible que se haga respetar por otros. Don Eric Gutiérrez viene con la respuesta a la pregunta que hemos planteado a los oyentes. Plantee primero la pregunta que se pronuncian nuestros dos tertulianos, don Antonio Muloni, que acapara hoy la tertulia, y don Mario Noya, que no ha podido apenas hablar. Pues don Luis, hoy les hemos preguntado a los oyentes cómo valoran los primeros 50 días de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Les dábamos 4 opciones: muy positivamente, negativamente y muy negativamente. No sé qué dirán los tertulianos. Positivamente, y espero que sí, que tienda a muy positivamente. Me quedo con lo que ha dicho. También. Sí. Positivamente, además, como lo ha dicho. Positivamente, en la esperanza de que evolucione hacia muy positivamente. Pero positivamente. Han votado. ¿Y qué vota la gente? Pues la gente, el 57% de las personas que han votado en la libre encuesta, la valoran muy positivamente. Se queda con un 32% el positivamente. O sea que digamos que el 89% lo valora o muy positivamente, que es el 57%, o positivamente, que es el 32%, o sea, alrededor del 90%. En tercera opción quedan negativamente, con un 6%, y muy cerca, con un 5% muy negativamente. O sea que entre las dos opciones sería alrededor de un 11%. Entonces, bueno, digamos que 9 de cada 10 oyentes lo valoran positivamente, y 1 de cada 10 pues no está de acuerdo con algunas de las políticas que está haciendo Donald Trump. En los comentarios nos decían algunos qué políticas no les estaban gustando. Por ejemplo, dice Español Fernández, con sus sombras como los aranceles y la guerra de Ucrania, pero muchas luces como las políticas anti-woke. A Español Fernández pues no le gusta esa política arancelaria.
que no está llevando a cabo del todo, sino que en muchas ocasiones está siendo como una forma de negociar, y la guerra en Ucrania pues tampoco le está gustando como la está llevando. En cambio, las políticas anti-buque, como dice él, sí que le están gustando. Por ejemplo, Simanares nos dice: desde luego con Trump no nos vamos a aburrir. Eso lo desde luego. Eso lo comentábamos esta mañana Don Luis y yo. Ha trabajado más en 50 días que otros presidentes estadounidenses o no en 4 años. Ahora, lo que sí que hace Trump en esto es hace saltar por los aires el sabiondismo. Política arancelaria. Que no me recites el libro, que porque te vas. No, ha llegado y ha reventado temas. Me dicen, no, esto solo se puede encauzar de esta manera, de esta otra. Bueno, pues vengo yo y te lo saco de otra manera. Lo que ha dicho ahora don Eric es muy cierto. La política arancelaria se está demostrando que no es una política arancelaria de un tipo que diga creo trascendentalmente en los aranceles y que voy a poner... No, lo está viendo, está negociando, está diciendo con México está clarísimo, con Sheinbaum, ¿no? Oye, ¿qué pasa ahí abajo? ¿Ponemos orden ahí abajo? Y encima eso le hace un favor inmenso a México, porque lo que está dejando de ser un país es México, no Estados Unidos. Las imágenes que hacen que se te caiga la cara al suelo de vergüenza las da México cuando veis las fugas de los narcos mexicanos de las cárceles. Bueno, se dice fugas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ayudas claro, eso de hecho está haciendo que México vuelva a ser un estado que se haga cargo de sus fronteras, etcétera. Entonces, hay que ver en qué para la política arancelaria. Si nos acaba perjudicando a los consumidores, es decir, a todos, porque todos somos consumidores, o no. Y por ahora no lo está haciendo para... no son Irene Montero de la vida que dicen, estáis consumiendo de más. Tenemos que decrecer. No está haciendo eso, está todo lo contrario, está intentando activar una economía y de una manera muy formal, que no vaya por lo informal. No quiere que Estados Unidos se convierta en una economía donde todo funciona en negro. Que hay mucha gente que dice, qué maravilla cuando se funciona en negro. Cuidado con lo que deseáis. Cuidado con lo que deseáis. ¿Qué más comentarios, don Eric? Don Luis, le leo un par más. Fabindi nos dice, desde luego, está cumpliendo su programa electoral, cosa que en España no existe. Bueno, esa gran diferencia con algunos políticos españoles. Y por último, Carguela nos dice, muy positivo. Y lo que es mucho más positivo es que no se haya tenido que preguntar por el balance de los 50 días de presidencia de Kamala Harris. Claro, uno va en detrimento de otro. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Gracias a todos los oyentes que han participado en la encuesta. Muchas gracias, don Antonio Muloni. Muchas gracias, don Mario Noya. Y ponemos fin a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy quiere recordar el 11M. Se cumplen 21 años del mayor atentado terrorista que hemos sufrido. Y don Paco viene a decirnos que, por desgracia, la justicia y el poder demasiadas veces van en España de la mano. Buenos días, don Paco. Efectivamente, hace 21 años... Tal día como hoy, el 11 de marzo de 2004, en vísperas de unas elecciones, tuvo lugar un múltiple atentado contra civiles que causó 192 muertes y miles de heridos. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. En principio, casi todos creíamos que había sido ETA. El PSOE reaccionó y le echó la culpa a los islamistas por el apoyo de Aznar a los aliados. Con motivo de aquella matanza de niños, jóvenes de todas las edades y mutilaciones de cientos, don Luis del Pino observó muchas contradicciones y falsas afirmaciones, y escribió 3 libros muy interesantes sobre este suceso. El primero fue Los enigmas del 11M, el segundo, Las mentiras del 11M, y el tercero, El 11M golpe de régimen. Hago un paréntesis. Desde entonces, y por caminos que solo Dios sabe, he conocido a una de las personas que más quiero, respeto y admiro en este mundo, mi querido amigo don Luis del Pino. Un lujazo. Prosigo. Don Luis ahora siempre recomienda otro libro escrito por don Ignacio López Bru, que reúne y amplía diferentes reflexiones, las cloacas del 11M. Hechos
que los más jóvenes deben saber y los mayores debemos recordar en honor de tantísimas víctimas torturadas y asesinadas. Este libro, Las cloacas del 11M, le recuerdo algo de lo que escribió a modo de prólogo en este trabajo don Gabriel Moritz, que en paz descanse. Puede resultar extraño para un lector no iniciado en el tema abordado en este libro y habiendo sido olvidado oficial y mediáticamente, aparezca para describir y enjuiciar libremente lo que ocurrió. Al pedirme el autor un prólogo, se refiere a López Bruch, para el libro que lleva el título Las cloacas del 11M, pensé inmediatamente, ¿quién soy yo para hablar de algo que desconozco? La lectura del índice y su contenido me han permitido descubrir que el padre de una víctima, que lucha incansable e infructuosamente por conocer la verdad, reclamar la debida justicia, así como las adecuadas medidas preventivas para que el pueblo español no vuelva a sufrir en su carne el desgarro de un atentado terrorista o un crimen de Estado o lo que sea. El año pasado se cerraron en falso las investigaciones, pero todo el que tenga algo de sensibilidad y de corazón debe saber y recordarles a las víctimas, recordar a las víctimas que seguimos con ellos. Mañana más y mejor. Punto final.